Aquel 15 de septiembre de 2024, frente a la iglesia de San Miguel Arcángel en Valencia, mi propio hijo me arrojó agua bendita en la cara delante de 180 testigos y me gritó que había arruinado su vida. Me empujó con tal fuerza que caí sobre los escalones de mármol, con la dignidad hecha pedazos mientras su esposa Silvia grababa todo con su móvil, riéndose. En ese preciso instante, tirado en el suelo con 65 años, sentí cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. Y decidí que esta historia no tendría un final común. Cuando mi hijo Javier supo lo que hice después, vino arrastrándose implorando perdón, pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Antonio Ramos Serrano. Trabajé durante 42 años como ingeniero industrial en la empresa Construcciones Levante, jubilándome en 2021 con una pensión modesta, pero digna de 620 euros mensuales. Viví toda mi vida de forma austera, ahorrando cada céntimo, invirtiendo con prudencia. Mi esposa Carmela falleció en 2016 de un infarto fulminante, dejándome solo con nuestro único hijo, Javier Ramos Torres, entonces con 30 años. Desde ese momento, me convertí en padre y madre, en sostén económico y apoyo emocional, sacrificando mis propios sueños para que él tuviera todo lo que yo nunca tuve. Aquella mañana de sábado desperté temprano en mi apartamento de Alicante, un piso de 75 metros cuadrados que compré en 1998 y que terminé de pagar en 2015 tras 17 años de hipoteca. Me vestí con mi mejor traje gris, el mismo que usé en la boda de Javier hace 2 años, y tomé el paquete envuelto en papel dorado que había preparado con tanto cuidado. Un conjunto de cubertería de plata maciza valorado en 800 euros, con las iniciales del pequeño Marcos grabadas a mano. Había tardado 3 semanas en encontrar la pieza perfecta en una joyería tradicional del centro de Alicante. Conduje los 170 kilómetros hasta Valencia con el corazón lleno de ilusión. Que va a conocer a mi nieto, el pequeño Marcos Ramos Moreno, nacido el 28 de julio de 2024. Un bebé de apenas 6 semanas que, según las fotos que vi en redes sociales porque Javier nunca me envió ninguna personalmente, tenía los mismos ojos oscuros de mi difunta Carmela. Durante todo el viaje, imaginé el momento. Tomaría al niño en brazos, sentiría ese olor característico de los recién nacidos, vería cómo sus pequeños dedos se cerraban alrededor de mi pulgar. Javier no me había invitado formalmente al bautizo. Me enteré por mi prima Dolores, que trabaja en la floristería donde Silvia encargó los arreglos florales para la ceremonia. Dolores me llamó alarmada. Antonio, el bautizo de tu nieto es este sábado a las 11 de la mañana en San Miguel Arcángel. ¿No te dijeron nada? Sentí una punzada en el pecho, pero decidí no darle importancia. Seguramente Javier había estado ocupado con el bebé, las noches sin dormir, los cambios de pañales. Era normal que se le olvidara avisarme formalmente. Yo era su padre. Por supuesto que debía estar presente. Llegué a la iglesia a las 10:40, 20 minutos antes del inicio de la ceremonia. El edificio neogótico del siglo XIX se alzaba imponente con sus 2 torres gemelas. En la entrada varios grupos de invitados elegantemente vestidos conversaban animadamente. Reconocí a algunos, los padres de Silvia, Roberto y Mercedes Moreno, a quienes conocí brevemente en la boda. Varios compañeros de trabajo de Javier de la agencia de marketing digital donde trabajaba. Amigos jóvenes con carritos de bebé. Caminé hacia la puerta principal con el regalo en las manos. Fue entonces cuando lo vi. Javier estaba en el atrio, vestido con un traje azul marino impecable, hablando con el padrino, un tal Marcos Jiménez, su mejor amigo desde la universidad. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, el rostro de mi hijo se transformó. No fue sorpresa lo que vi en sus ojos, fue rabia pura, contenida, hirviente. Se acercó a mí con pasos rápidos y decididos. Los invitados más cercanos comenzaron a notar la tensión. El murmullo de conversaciones se fue apagando gradualmente.
creando un silencio expectante que me heló la sangre. ¿Qué coño haces aquí? Sus primeras palabras fueron escupidas con un veneno que nunca antes había experimentado de él, ni siquiera durante sus peores crisis de adolescencia. Javier, hijo, vengo al bautizo de Marcos. Soy su abuelo. Intenté mantener la voz calmada, conciliadora. Extendí el regalo hacia él. Traje esto para el pequeño. Es plata maciza con... Me arrancó el paquete de las manos y lo arrojó al suelo con violencia. El papel dorado se rasgó, dejando ver parcialmente la caja de madera noble. Varios invitados ahogaron exclamaciones de sorpresa. Una señora mayor que no conocía se llevó la mano al pecho, escandalizada. «No quiero nada tuyo, no quiero verte aquí. Arruinaste mi vida». Javier gritaba ahora, su cara enrojecida, las venas del cuello marcadas. «Por tu culpa tuve que aguantar años de tus sermones interminables, de tus consejos que nunca pedí, de tu forma de controlarme con tu maldito dinero». Intenté acercarme, poner una mano en su hombro, calmarlo. «Hijo, no sé de qué hablas. Yo solo quise ayudarte siempre. Cuando tuviste apendicitis y necesitaste la clínica privada, cuando quisiste el coche para... ¡Cállate!». Me empujó con ambas manos en el pecho. Di 2 pasos hacia atrás. Tropecé con el escalón. Intenté sostenerme del pasamanos, pero mis dedos resbalaron. Caí de espaldas sobre los escalones de mármol. El golpe en la columna me dejó sin aire momentáneamente. El dolor fue intenso, punzante, pero nada comparado con la humillación que sentía. Desde el suelo, con la visión parcialmente nublada, vi cómo Silvia apareció al lado de Javier. Mi nuera, de 35 años, rubia, delgada, siempre maquillada impecablemente, tenía su iPhone en la mano. Me estaba grabando y se reía, una risa aguda, cruel, de satisfacción. «Perfecto, amor. Esto va directo al grupo de la familia. Que vean todos cómo es realmente tu padre». Su voz era dulce, pero el contenido era veneno puro. Javier tomó la copa de agua bendita que estaba en el pequeño altar junto a la entrada. Por un instante pensé que iba a ayudarme a levantarme, que recuperaría la cordura, pero en cambio me arrojó el agua directamente a la cara. El líquido frío empapó mi camisa blanca, mi corbata azul, mi chaqueta gris. Gotas resbalaban por mi frente, mezclándose con lágrimas que no podía contener. «Lárgate ahora mismo. No eres bienvenido en la vida de mi hijo. No eres bienvenido en mi vida. Desaparece». Cada palabra era un martillazo en mi corazón. Los 180 invitados presentes se habían convertido en una audiencia silenciosa de mi degradación pública. Algunos desviaban la mirada, incómodos. Otros observaban con esa curiosidad morbosa que despierta el sufrimiento ajeno. Nadie intervino. Nadie me defendió. Ni siquiera los padres de Silvia, que me conocían, hicieron un gesto. Me levanté con dificultad. Mis rodillas temblaban no solo por el golpe, sino por la conmoción emocional. Recogí mi dignidad hecha pedazos del suelo, igual que recogí el regalo arrugado que nadie quería. Caminé hacia mi coche, un Seat León de 2014, mientras escuchaba cómo las conversaciones se reanudaban a mis espaldas. Risas nerviosas, comentarios en voz baja. ¿Viste eso? ¿Qué habrá hecho el viejo? Seguro hay historia detrás. Dentro del coche, con las manos aún temblando, arranqué el motor. Miré por el espejo retrovisor. La ceremonia continuaba como si nada hubiera pasado. Los invitados entraban a la iglesia. Javier y Silvia posaban para fotos en la entrada, radiantes, felices, perfectos. Como si yo nunca hubiera existido. Conduje de regreso a Alicante en piloto automático. 170 kilómetros de autopista que se me hicieron eternos. Las imágenes se repetían en mi mente en bucle. El empujón, la caída, el agua bendita en mi cara, la risa de Silvia, el móvil grabando, y sobre todo esa frase, «Arruinaste mi vida». ¿Cómo había arruinado su vida? Trabajé 12 horas diarias durante 42 años para darle todo. Cuando mi esposa murió, rechacé 3 propuestas de matrimonio de mujeres maravillosas porque quería dedicarme completamente a Javier. Cada euro que gané, cada decisión que tomé, fue pensando en su bienestar y futuro. Llegué a mi apartamento cerca de las 3 de la tarde.
me quité la ropa empapada, me duché intentando lavar también la vergüenza. Pero el agua no limpia ciertas humillaciones. Me senté en el sofá del salón, el mismo sofá marrón que Carmela y yo compramos en 2002, y lloré por primera vez desde el funeral de mi esposa. Lloré por el hijo que creí tener y que ya no existía. Lloré por el nieto que nunca conocería. Lloré por 40 años de sacrificios que acababan de ser tirados a la basura en menos de 5 minutos. Pero entre las lágrimas, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una claridad fría, calculada, comenzó a abrirse paso entre el dolor. Si Javier pensaba que había arruinado su vida con mi ayuda, iba a descubrir qué significaba realmente vivir sin ella. Si creía que podía humillarme públicamente sin consecuencias, estaba a punto de aprender una lección que nunca olvidaría. Me levanté, sequé mis lágrimas y caminé hacia el escritorio de roble en mi dormitorio. Abrí el cajón inferior, ese que siempre mantengo bajo llave. Dentro, perfectamente organizados en carpetas de colores, estaban todos los recibos, transferencias bancarias, contratos y documentos financieros de los últimos 38 años. Cada céntimo que invertí en Javier estaba registrado. No por desconfianza, sino porque siempre fui meticuloso con las finanzas. Tomé mi móvil y busqué el contacto de Eduardo Navarro Ruiz, mi abogado desde 2010. Nos conocimos cuando necesité asesoría para el testamento tras la muerte de Carmela. Un hombre serio, profesional, de 52 años, con un despacho modesto pero reputación impecable. Marqué su número. Respondió al tercer tono. «Antonio, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no sabía de ti». «Eduardo, necesito verte urgentemente el lunes a primera hora. Es importante, muy importante». Mi voz sonaba diferente incluso a mis propios oídos. Más firme, más decidida. «Por supuesto, ¿está todo bien?» «No, pero pronto lo estará. Necesito revisar mi testamento completo. Y necesito información sobre donaciones patrimoniales irrevocables». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Eduardo era lo suficientemente inteligente para entender que algo significativo había ocurrido. «Entendido. Lunes a las 9 en mi despacho. Y Antonio, trae toda la documentación que tengas». Colgué y me senté nuevamente. Por la ventana, el sol de septiembre iluminaba el Mediterráneo a lo lejos. Valencia quedaba a 170 kilómetros al norte. Mi hijo celebraba el bautizo de su hijo sin mí. Pero esa distancia física pronto sería lo de menos comparada con el abismo que estaba a punto de abrir entre nosotros. Aquella noche no dormí. Revisé cada documento, cada recibo, cada transferencia. La suma total me dejó sin respiración. 222.000 euros invertidos en Javier a lo largo de casi 4 décadas, y nunca, ni una sola vez, recibí un gracias sincero. Solo exigencias, reclamos y ahora humillación pública. El domingo pasé el día entero organizando mi estrategia. No sería impulsivo, no actuaría por rabia. Esto requería precisión quirúrgica, planificación meticulosa y, sobre todo, irreversibilidad absoluta. Porque si algo había aprendido en 65 años de vida era esto: las palabras se olvidan, las disculpas pierden significado, pero las acciones y sus consecuencias permanecen para siempre. Y Javier estaba a punto de descubrir exactamente qué significaba eso. El lunes 18 de septiembre de 2024, a las 8:30 de la mañana, salí de mi apartamento en Alicante con una carpeta gruesa bajo el brazo. Dentro estaban 38 años de mi vida reducidos a papel. Recibos, transferencias bancarias, contratos, facturas. Cada documento era una herida que había decidido dejar de ignorar. El cielo estaba despejado, uno de esos días mediterráneos perfectos que en circunstancias normales me habrían hecho sonreír. Pero ya nada era normal. El despacho de Eduardo Navarro Ruiz estaba en la calle San Vicente número 47, tercer piso, un edificio señorial del centro histórico. Subí las escaleras lentamente porque mi espalda aún me dolía del golpe contra los escalones de la iglesia. Cada peldaño era un recordatorio físico de la humillación del sábado. Eduardo me recibió con su habitual profesionalidad,
pero noté preocupación en sus ojos cuando vio mi rostro. Seguramente, las ojeras profundas y la tensión en mi mandíbula revelaban que no había dormido prácticamente nada en 2 noches. Antonio, siéntate por favor. Café solo, ¿verdad? Ya conocía mis preferencias después de 14 años de relación profesional. Sí, gracias, Eduardo. Me senté frente a su escritorio de caoba mientras él preparaba 2 tazas en la pequeña cafetera de su oficina. Dejé caer la carpeta sobre el escritorio con un golpe seco que resonó en el silencio. Eduardo arqueó una ceja intrigado. Abrí la carpeta y comencé a sacar documentos, organizándolos en pilas. Quiero que veas esto, todo esto. Mi voz sonaba cansada pero determinada. Son 38 años de inversión en mi hijo Javier. Quiero que calculemos el total exacto hasta el último céntimo. Durante las siguientes 2 horas, repasamos cada documento meticulosamente. Eduardo tomaba notas en su portátil. Yo narraba la historia detrás de cada gasto, cada sacrificio, cada momento en que decidí priorizar a Javier sobre mí mismo. Empezamos por lo más reciente y fuimos retrocediendo en el tiempo. La entrada para la casa donde ahora vivía Javier con Silvia. 120.000 euros transferidos, el 15 de marzo de 2023. Recordé ese día con claridad dolorosa. Javier había venido a visitarme, algo inusual porque llevábamos meses con contacto mínimo. Traía los planos de un adosado en una urbanización nueva de Valencia, zona residencial exclusiva, jardín privado, garaje doble. Papá, encontré la casa perfecta. Es el momento de sentar cabeza con Silvia, empezar una familia. Pero necesito 120.000 para la entrada. El banco me financia el resto. Lo dijo con esa naturalidad que siempre usaba cuando pedía dinero, como si fuera lo más normal del mundo. Yo acababa de vender unas acciones que llevaba acumulando desde 2010, una pequeña fortuna que había planeado usar para reformar mi propio apartamento y quizás permitirme un viaje a Italia que Carmela siempre soñó hacer. Pero miré a mi hijo, vi la ilusión en sus ojos y pensé en el nieto que algún día llegaría. Transferí el dinero al día siguiente. Javier ni siquiera se quedó a cenar esa noche. Tenía prisa por volver a Valencia. Nunca me invitó a ver la casa terminada, le comenté a Eduardo mientras él tecleaba los números. Ni una sola vez en más de un año viviendo allí. El abogado no dijo nada, simplemente asintió y continuó registrando. Seguimos con el casamiento del 23 de julio de 2022. 48.000 euros. La boda se celebró en el Parador de El Saler, un hotel de 5 estrellas con vistas al Mediterráneo. 250 invitados, orquesta en vivo, menú gourmet, barra libre premium. Silvia quería la boda del año, según me explicó Javier cuando me presentó el presupuesto. Es que todos sus amigos están teniendo bodas increíbles, papá. No podemos quedar mal. Tú entiendes, ¿verdad? Es el día más importante de nuestras vidas. Otra vez, esa petición formulada como si mi aceptación fuera inevitable. Había ahorrado ese dinero durante 5 años, específicamente para mi jubilación anticipada. Tenía 63 años entonces, estaba agotado de 40 años de trabajo. Soñaba con jubilarme a los 64 en lugar de esperar a los 65. Pero cedí, siempre cedía. Transferí los 48.000 euros y trabajé un año más del planeado. En la boda, Javier me asignó una mesa en el fondo del salón cerca de los baños, junto a primos lejanos que apenas conocía. Él y Silvia cenaron en la mesa presidencial, rodeados de sus amigos jóvenes. Durante el discurso de agradecimiento, Javier mencionó a los padres de Silvia 3 veces. A mí ni una sola. ¿Recuerdas si te agradeció públicamente?, preguntó Eduardo con cuidado. No. Y cuando se lo mencioné semanas después, me dijo que estaba siendo sensible y que no todo giraba alrededor de mí. La amargura en mi voz era palpable. Continuamos retrocediendo. El BMW Serie 3 del 10 de enero de 2020. 31.000 euros. Javier acababa de empezar a salir con Silvia. Ella venía de una familia acomodada. Sus padres tenían empresa de importación textil. Javier sintió que su viejo Renault Clio del 2012 no estaba a la altura.
para impresionar a su nueva novia y a su familia. Papá, necesito ese coche. Silvia está acostumbrada a cierto nivel. Si quiero que esto funcione, no puedo presentarme en su casa con un cacharro de 10 años. Lo recuerdo perfectamente porque fue la primera vez que sentí una punzada de incomodidad ante sus peticiones. Hasta entonces, todo había sido para estudios o necesidades reales. Esto era pura vanidad, pero accedí. Vendí el coche que Carmela y yo compartimos durante años, un Peugeot 307 en perfecto estado, y añadí ahorros personales. Javier tuvo su BMW. Yo empecé a moverme en autobús y metro. Cuando Silvia lo vio, según me contó Javier emocionado, dijo: «Ahora sí pareces alguien con futuro». Eduardo tecleaba los números en silencio, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Él también tenía hijos, entendía. Luego vinieron los gastos médicos de 2018. 23.000 euros por la apendicitis aguda de Javier. Tenía 32 años. Trabajaba en una startup de marketing digital sin seguro médico privado adecuado. La sanidad pública habría cubierto la operación, por supuesto, pero Javier insistió en la clínica Quirón porque la lista de espera era de 2 semanas y él no podía esperar tanto con ese dolor. Contraté el paquete completo: cirugía laparoscópica con el mejor especialista, habitación individual premium, 5 días de hospitalización con comidas gourmet. Javier se recuperó perfectamente. Cuando recibió el alta, su primera preocupación fue si podría volver al gimnasio en una semana. ¿Te reembolsó algo? Eduardo conocía la respuesta por mi expresión, pero necesitaba confirmación para sus registros. Me dijo que me lo devolvería cuando las cosas mejoraran en el trabajo. Eso fue hace 6 años. Nunca volvimos a hablar del tema. Seguimos excavando en el pasado. La matrícula universitaria en la Universidad Politécnica de Valencia, carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, 11.000 euros anuales durante 5 años. Total, 55.000 euros entre 2006 y 2011. Javier tenía nota suficiente para entrar en universidad pública donde hubiera pagado 1.200 euros anuales, pero quería la experiencia completa de universidad privada, con sus instalaciones modernas, contactos empresariales y prestigio. Todos los hijos de familias importantes van a privada, papá. Si quiero tener futuro en marketing, necesito estar donde están los contactos correctos. Tenía 20 años, ambición en los ojos, y yo acababa de perder a Carmela. Estaba solo, vulnerable, y la idea de negarle algo a mi único hijo me resultaba imposible. Trabajé turnos dobles durante esos 5 años. Acepté proyectos extra los fines de semana. Rechacé vacaciones. Cada euro extra iba directamente a la cuenta de Javier. Él se graduó con honores en 2011. En la ceremonia de graduación, mencionó en su discurso como mejor alumno a sus profesores, a sus compañeros, a su madre fallecida. A mí me dedicó una frase genérica: «Y a mi familia por el apoyo». Eduardo cerró el portátil momentáneamente. «Antonio, necesito preguntarte algo importante antes de continuar. ¿Por qué guardaste todos estos documentos? No es normal mantener recibos de hace décadas». La pregunta me tomó desprevenido. Miré las pilas de papeles sobre el escritorio, años de mi vida convertidos en evidencia documental. Nunca pensé que los necesitaría para algo así, admití con voz quebrada. Los guardé porque cada uno representa un momento en que elegí a Javier sobre mí mismo. Cada recibo es una decisión de amor paternal. Los guardé como otros guardan fotografías, como recuerdos de sacrificios que me hacían sentir buen padre. Hice una pausa, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir nuevamente. Irónico, ¿verdad? Guardé las pruebas de mi amor sin saber que algún día las necesitaría para protegerme de mi propio hijo. Eduardo se levantó, caminó hacia la ventana, observó la calle en silencio durante largos segundos. Cuando habló, su voz era más grave, más personal. «Tengo 2 hijos, Antonio, 25 y 22 años. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto dándoles todo, si estoy criando adultos responsables o adultos dependientes». Se volvió para mirarme directamente.
Lo que voy a decirte va más allá de mi rol como abogado. Como padre, lo que Javier te hizo el sábado no fue un arrebato de momento. Fue el resultado de años de sentirse con derecho a todo sin consecuencias. Sus palabras resonaron en mi cabeza como campanadas de verdad que llevaba años evitando escuchar. Continuamos el inventario. Había más. Mucho más. El máster en marketing digital en Barcelona, 18.000 euros en 2013. El alquiler del apartamento durante el máster, 800 euros mensuales durante 2 años, total 19.200 euros. Muebles para ese apartamento, 5.000 euros. Viaje de estudios a Nueva York que era esencial para su formación, 4.500 euros. Préstamo para montar su primera agencia freelance en 2015, que quebró en 6 meses. 22.000 euros nunca devueltos. Eduardo iba sumando, tecleando, verificando fechas. Yo iba recordando, reviviendo cada momento, cada decisión, cada vez que antepuse las necesidades de Javier a las mías propias. Finalmente, después de casi 3 horas, Eduardo giró el portátil hacia mí. En la pantalla, una hoja de cálculo meticulosamente detallada mostraba la suma total en la última celda. 222.600 euros. Me quedé mirando ese número en silencio. 222.600 euros. Más de 2 décadas de mi vida laboral reducidas a 6 dígitos. El precio total de criar a un hijo que 3 días antes me había arrojado agua bendita en la cara y me había gritado que arruiné su vida. ¿Y sabes qué es lo más triste, Eduardo? Mi voz se quebró finalmente. Que haría todo otra vez si creyera que eso lo convertiría en mejor persona. Pero ahora entiendo que cada euro que le di, cada sacrificio que hice, solo alimentó su convicción de que él merecía todo sin tener que agradecer nada. Eduardo guardó silencio respetuoso, permitiéndome procesar. Luego habló con la firmeza profesional que necesitaba en ese momento. Antonio, cuéntame qué pasó el sábado. Necesito conocer todos los detalles para entender qué quieres hacer ahora. Le narré todo. Desde mi llegada a la iglesia hasta la grabación de Silvia, el empujón, la caída, el agua bendita, las risas, los 180 testigos de mi humillación. Eduardo escuchaba tomando notas, su expresión cada vez más seria. Cuando terminé, se reclinó en su silla. «¿Quieres modificar tu testamento?», afirmó, no preguntó. «Quiero más que eso, Eduardo. Quiero hacer una donación patrimonial completa e irrevocable. Todo. Mi apartamento, mis ahorros, mis inversiones, mi fondo de pensiones complementario, todo lo que poseo, y quiero que sea imposible de revertir legal o moralmente». El abogado se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos sobre el escritorio. «Eso es técnicamente posible, pero tenemos que hacerlo de manera que resista cualquier impugnación legal. Javier podría alegar coerción emocional, decisión impulsiva, incluso incapacidad mental temporal. Necesitamos blindar esto completamente». ¿Cómo? Primero, evaluaciones psiquiátricas independientes que certifiquen tu plena capacidad mental. Segundo, periodo de reflexión documentado, mínimo 3 semanas entre la decisión y la ejecución. Tercero, testigos independientes sin relación contigo o con Javier. Cuarto, motivación clara y racional en el documento legal. Y quinto, destino de los bienes que sea moralmente irreprochable. ¿Qué sugieres como destino? Tenía ideas, pero quería su opinión profesional. Eduardo reflexionó un momento. Fundaciones benéficas reconocidas, específicamente aquellas que trabajen con poblaciones vulnerables. Si eliges algo relacionado con infancia o salud, moralmente será muy difícil que Javier argumente que actuaste incorrectamente. Entonces lo supe, con absoluta claridad. Fundación Esperanza Infantil. Trabajan con niños oncológicos, tratamientos paliativos, apoyo familiar. Mi esposa Carmela siempre donaba a ellos cuando estaba viva. Es perfecto. Eduardo asintió aprobadoramente. Excelente elección. Ahora necesito que entiendas algo crucial, Antonio. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás. Javier quedará sin herencia. Tu patrimonio completo irá a la fundación. Vivirás únicamente con tu pensión de 620 euros mensuales.
¿Estás absolutamente seguro? Miré nuevamente la cifra en la pantalla. 222.600 euros. Luego pensé en el rostro de Javier lleno de desprecio, en el empujón, en el agua, en la risa de Silvia, en los 180 testigos que no hicieron nada. Más seguro que de cualquier cosa en mi vida. Respondí sin dudar un segundo. Durante las 3 semanas siguientes, del 18 de septiembre al 9 de octubre de 2024, mi vida se convirtió en un proceso meticuloso de desmantelamiento controlado. Eduardo Navarro estableció un protocolo riguroso para garantizar que mi decisión fuera legal e irreversiblemente blindada. Cada día que pasaba, cada documento que firmaba, era un paso más hacia el punto de no retorno. Y extrañamente, en lugar de sentir miedo o arrepentimiento, sentía una claridad mental que no experimentaba desde hacía años. La primera evaluación psiquiátrica fue el 20 de septiembre, apenas 2 días después de mi reunión inicial con Eduardo. Me citaron en la consulta de la doctora Isabel Martín Delgado, psiquiatra forense con 30 años de experiencia y reputación impecable en tribunales españoles. Su consulta estaba en la avenida Maisonneuve, un edificio moderno de 5 plantas con paredes blancas y ese olor aséptico característico de espacios médicos. La doctora Martín era una mujer de unos 55 años, cabello gris recogido en moño impecable, gafas de montura metálica, expresión seria pero no fría. Me hizo pasar a su despacho, un espacio sobrio con diplomas enmarcados en las paredes y una ventana grande que daba a un patio interior. Señor Ramos Serrano, entiendo que su abogado Eduardo Navarro le ha enviado para una evaluación de capacidad mental. ¿Puede explicarme con sus propias palabras por qué está aquí? Su voz era profesional, neutra, diseñada para no influenciar mis respuestas. Le conté todo, no omití ningún detalle. El batizado, la humillación, los 180 testigos, el agua bendita, la grabación de Silvia, mi caída en los escalones. Y luego retrocedí, los 222.600 euros invertidos durante 38 años, cada sacrificio, cada vez que elegí las necesidades de Javier sobre las mías propias, cada ocasión en que esperé un simple gracias que nunca llegó. La doctora Martín tomaba notas en su tablet, ocasionalmente hacía preguntas específicas. ¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una conversación significativa con su hijo? ¿Ha considerado la posibilidad de reconciliación antes de tomar medidas irreversibles? ¿Entiende usted las consecuencias financieras de donar todo su patrimonio? Respondí cada pregunta con honestidad absoluta. Sí, entendía las consecuencias. Sí, había considerado alternativas. No creía que la reconciliación fuera posible después de lo ocurrido. Sí, estaba completamente consciente de que viviría el resto de mi vida únicamente con 620 euros mensuales de pensión. La evaluación duró casi 3 horas. Incluía pruebas cognitivas, test de memoria, evaluación de capacidad de razonamiento lógico, cuestionarios sobre estado emocional. La doctora me hizo resolver problemas matemáticos, recordar secuencias, explicar proverbios, describir situaciones hipotéticas y cómo reaccionaría ante ellas. Al finalizar, la doctora Martín cerró su tablet y me miró directamente a los ojos. Señor Ramos, mi evaluación profesional es clara. Usted posee plena capacidad mental, razonamiento lógico intacto, memoria funcional excelente para su edad, y está tomando esta decisión desde un lugar de lucidez absoluta, no desde impulso emocional o deterioro cognitivo. Su decisión puede ser controvertida moralmente, según perspectivas diferentes, pero legalmente usted tiene derecho absoluto a disponer de su patrimonio como considere apropiado. Hizo una pausa. Dicho esto, como ser humano más allá de mi rol profesional, lamento profundamente las circunstancias que le llevaron hasta aquí. Sentí un nudo en la garganta ante esas palabras inesperadas de empatía. La segunda evaluación fue el 25 de septiembre con el doctor Ramón Cuesta Ibáñez, psiquiatra especializado en gerontología. Eduardo había insistido en que necesitábamos 2 evaluaciones independientes de profesionales sin conexión entre ellos.
El doctor Cuesta tenía su consulta en San Juan de Alicante, a 15 kilómetros del centro. Era un hombre mayor, cercano a los 70, con décadas de experiencia evaluando capacidad mental en personas de la tercera edad. El proceso fue similar pero aún más exhaustivo. 4 horas de pruebas cognitivas, test de memoria a corto y largo plazo, evaluación de capacidad de juicio, análisis de estabilidad emocional. El doctor Cuesta era meticuloso hasta el extremo, verificando cada respuesta, haciendo preguntas de control para detectar inconsistencias. ¿Por qué específicamente eligió la Fundación Esperanza Infantil?, me preguntó en un momento. Mi esposa Carmela donaba a ellos regularmente cuando estaba viva. Ella decía que los niños enfermos merecían todas las oportunidades que la vida les había negado. Cuando murió en 2016, prometí continuar su legado de alguna forma. Esto cumple esa promesa y simultáneamente establece que mi patrimonio vaya a quienes realmente lo necesitan y lo valorarán, no a quien lo considera un derecho sin necesidad de gratitud. El doctor Cuesta asintió, tomando notas. Al final de la evaluación, su conclusión fue idéntica a la de la doctora Martín. Capacidad mental plena, decisión consciente y racional, derecho legal absoluto a proceder. Mientras las evaluaciones psiquiátricas se procesaban, Eduardo y yo trabajábamos en paralelo, tasando mi patrimonio completo. Contraté a un perito independiente, Rafael Soria Muñoz, especializado en valoraciones inmobiliarias y financieras. Necesitábamos cifras exactas, verificables, que resistieran cualquier cuestionamiento posterior. El 2 de octubre, Rafael me presentó su informe detallado en el despacho de Eduardo. Los números eran precisos y demoledores. Mi apartamento de 75 metros cuadrados en Alicante, completamente pagado desde 2015. Ubicación privilegiada cerca del puerto. Valoración actual de 285.000 euros, según precios de mercado de octubre 2024. Mis cuentas de ahorro en el Banco Santander y CaixaBank, acumuladas durante 42 años de trabajo austero, 340.000 euros en total. Mis acciones en la Bolsa de Madrid, portfolio diversificado que comencé en 2005, valoración actual de 198.000 euros. Total patrimonio neto, 823.000 euros exactos. Miré esa cifra y sentí vértigo. Más de 8 décadas de mi vida si las midiera en años de pensión. El resultado de toda una existencia de trabajo, ahorro, inversión prudente. Y estaba a punto de entregarlo completamente. Antonio, dijo Eduardo con gravedad, una vez más necesito que confirmes verbalmente delante de Rafael como testigo. ¿Entiendes que al donar este patrimonio quedarás viviendo exclusivamente con tu pensión mensual de 620 euros? Lo entiendo perfectamente. Mi apartamento está pagado, así que no tengo alquiler. 620 euros alcanzan para comida, servicios básicos, gastos médicos con mi tarjeta sanitaria pública. Viviré modestamente, pero dignamente. Eduardo y Rafael intercambiaron miradas. Ambos entendían que esto iba más allá de números. Era una declaración de principios. El 3 de octubre visitamos por primera vez la sede de la Fundación Esperanza Infantil en Valencia. Eduardo había concertado reunión con la directora, María Carmen Ruiz Valero, mujer de 52 años que llevaba 19 al frente de la organización. La fundación ocupaba un edificio de 3 plantas en el barrio de Ruzafa, pintado de color celeste claro con murales infantiles en las paredes exteriores. María Carmen nos recibió en su modesta oficina del segundo piso. Era una mujer delgada, con profundas ojeras que hablaban de noches sin dormir, lidiando con casos difíciles, pero con una energía apasionada cuando hablaba de su trabajo. Señor Ramos, Eduardo me explicó por teléfono que está considerando una donación significativa para nuestra fundación. Antes de hablar de cifras, permítame mostrarle exactamente qué hacemos aquí. Durante 2 horas, María Carmen nos mostró las instalaciones. Salas de tratamiento, donde niños entre 3 y 16 años recibían quimioterapia y radioterapia gratuita. Habitaciones de cuidados paliativos decoradas con colores alegres para niños en etapas terminales. Áreas de terapia ocupacional
donde los pequeños pacientes podían jugar, pintar, olvidar momentáneamente su enfermedad. Salas de apoyo psicológico para familias destrozadas emocionalmente y económicamente por la enfermedad de sus hijos. Atendemos actualmente a 230 niños con diferentes tipos de cáncer, explicó María Carmen. Nuestro presupuesto anual es de 450.000 euros, cubierto en un 60% con donaciones privadas, el resto con subvenciones públicas que cada año son más difíciles de conseguir. Tenemos lista de espera de 80 familias que no podemos atender por falta de recursos. Me mostró casos específicos. Pequeño Lucas, 6 años, leucemia linfoblástica aguda, familia sin recursos para tratamiento privado, la fundación cubriendo todo. Niña Sofía, 11 años, tumor cerebral, padres inmigrantes sin papeles. La fundación no solo pagando tratamiento, sino también alojamiento para la familia. Adolescente Diego, 15 años, osteosarcoma, amputación de pierna, la fundación financiando prótesis de última generación. En una sala común, varios niños estaban jugando. Una niña de unos 8 años, completamente calva por la quimioterapia, se acercó a María Carmen con un dibujo. Mira lo que pinté. Es mi familia cuando yo esté curada. El dibujo mostraba figuras de palitos bajo un sol amarillo brillante. La esperanza de esa niña me partió el corazón. María Carmen se agachó a su altura, elogió el dibujo con genuino cariño. Cuando la niña se alejó corriendo, vi lágrimas contenidas en los ojos de la directora. Cada niño que salvamos, cada familia que apoyamos, justifica cada hora de trabajo, cada lucha por donaciones, cada noche sin dormir. Me miró directamente. Señor Ramos, si usted decide ayudarnos, le garantizo que cada céntimo será usado con absoluta transparencia y eficiencia para salvar vidas infantiles. No necesité más convencimiento. De vuelta en el coche, durante el trayecto de Valencia a Alicante, le dije a Eduardo con voz firme: procede con todo. Quiero que la donación sea efectiva lo antes posible. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales. Eduardo redactó el documento de donación patrimonial irrevocable, 140 páginas de texto legal denso, cláusulas anti-impugnación, motivación detallada, descripción exacta de cada bien donado, condiciones de transferencia, certificaciones de capacidad mental adjuntas. El 9 de octubre convocamos a los 3 testigos independientes que Eduardo había seleccionado meticulosamente. Ninguno tenía relación previa conmigo o con Javier. Fueron elegidos específicamente por su reputación irreprochable. Dolores Navarro Sanz, notaria jubilada de 72 años. Francisco Beltrán Ortiz, profesor universitario de Derecho Civil con 40 años de experiencia. Y Teresa Campos Ruiz, trabajadora social con 35 años en servicios de protección de menores. La reunión fue en el despacho de Eduardo. Los 3 testigos habían recibido previamente copia completa de la documentación para revisarla. Durante 3 horas me entrevistaron exhaustivamente. Querían confirmar personalmente que mi decisión era libre, consciente, no coercionada, racional. Dolores Navarro fue particularmente incisiva. Señor Ramos, he presenciado innumerables disputas familiares por herencias en mis 40 años como notaria. ¿Está usted absolutamente seguro de que no hay posibilidad de reconciliación con su hijo que evitaría esta medida extrema? Señora Navarro, durante 38 años prioricé a mi hijo sobre todo lo demás. Gasté 222.000 euros en su educación, comodidades y caprichos. El 15 de septiembre de 2024, él me empujó, me arrojó agua bendita en la cara, me expulsó del bautizado de mi nieto delante de 180 testigos. No fue un momento de ira. Fue la culminación de años de no valorar nada de lo que hice. No hay reconciliación posible, porque él nunca creyó que hiciera algo mal. Los 3 testigos intercambiaron miradas. Francisco Beltrán asintió lentamente. Su motivación es clara. Su capacidad mental está certificada por 2 profesionales independientes. Su decisión ha sido meditada durante 3 semanas. Legalmente, esta donación es irreprochable. Desde perspectiva humana,
Es una de las decisiones más dolorosas que he presenciado, pero entiendo completamente su razonamiento. Los 3 testigos firmaron el documento certificando haber verificado personalmente mi capacidad mental, libertad de decisión y comprensión total de consecuencias. El 15 de octubre de 2024, a las 10 de la mañana, entramos a la notaría Fernández Carrasco, en el centro de Alicante, para la firma definitiva. Era un día nublado. Amenazaba lluvia. El cielo gris reflejaba la gravedad del momento. El notario, Javier Fernández Carrasco, hombre de 68 años con reputación intachable, revisó cada página del documento personalmente conmigo. Leyó en voz alta las secciones críticas. La irrevocabilidad absoluta de la donación, la transferencia completa de propiedad del apartamento, cuentas bancarias y acciones a la Fundación Esperanza Infantil, la renuncia explícita a cualquier derecho futuro sobre dichos bienes. Señor Antonio Ramos Serrano, ¿confirma usted que comprende completamente este documento y que lo firma libre y voluntariamente? Lo confirmo. ¿Entiende que esta donación es absolutamente irrevocable y que no podrá recuperar estos bienes bajo ninguna circunstancia futura? Lo entiendo perfectamente. Proceda a firmar entonces. Tomé el bolígrafo que el notario me extendía. Era un Montblanc clásico, pesado, elegante. Miré el documento frente a mí. 823.000 euros resumidos en páginas legales. El trabajo de toda mi vida. El legado que Javier esperaba heredar algún día. Firmé sin temblar. Mi caligrafía fue clara y firme. Antonio Ramos Serrano. Cada letra era una declaración de independencia, un acto de justicia personal, una lección definitiva. Eduardo firmó como testigo legal. María Carmen Ruiz Valero firmó como representante de la Fundación Receptora, con lágrimas de gratitud apenas contenidas. El notario estampó su sello oficial, el sello que convertía este documento en ley irreversible. Queda registrado en el registro de la propiedad y en el registro mercantil. Efectivo inmediatamente. Enhorabuena o mis condolencias, señor Ramos. No estoy seguro de cuál corresponde. Salí de la notaría sintiendo algo extraño. No era tristeza exactamente, era liberación. Durante décadas, mi patrimonio había sido una cadena invisible, atándome a las expectativas de Javier. Ahora era libre, pobre, pero libre. La primera semana después de la firma transcurrió en una calma extraña. Seguí mi rutina habitual. Despertaba a las 7 de la mañana, preparaba café, leía el periódico, daba largos paseos por el paseo marítimo de Alicante. Pero había algo diferente en mi interior. Una ligereza que no experimentaba desde antes de la muerte de Carmela. Ya no cargaba el peso invisible de un patrimonio que Javier consideraba suyo por derecho de nacimiento. El 23 de octubre, Eduardo me llamó confirmando que todas las transferencias estaban completadas. El apartamento estaba ahora legalmente a nombre de la Fundación Esperanza Infantil. Las cuentas bancarias habían sido vaciadas y transferidas, las acciones vendidas y el capital donado. El proceso legal estaba cerrado, sellado, irreversible. María Carmen me pidió que te transmitiera su gratitud infinita, dijo Eduardo. Ya están planificando la expansión de servicios. Con tu donación podrán atender a las 80 familias en lista de espera y abrir una segunda sede en Castellón. Colgué el teléfono sintiendo que, por primera vez en décadas, mi dinero tendría un propósito real y tangible. No sería dilapidado en caprichos, vanidades o proyectos empresariales fracasados. Salvaría vidas infantiles. Carmela estaría orgullosa. Lo que no esperaba era la velocidad con la que Javier descubriría lo que había hecho. El 2 de noviembre de 2024, exactamente 18 días después de la firma notarial, mi teléfono móvil comenzó a vibrar a las 9 de la mañana. Era un número que tenía bloqueado desde hacía meses. Javier. Dejé que sonara hasta que se cortó. 30 segundos después, volvió a llamar. Lo ignoré nuevamente. A los 2 minutos, otra llamada. Y otra y otra. En total, recibí 27 llamadas consecutivas de Javier entre las 9 y las 10 de la mañana. Todas ignoradas. Luego comenzaron los mensajes de WhatsApp. Los leí, pero no respondí.
Papá, necesito hablar contigo urgentemente. Es muy importante, llámame por favor. Papá, ¿qué has hecho? Llámame ahora. No puedo creer lo que me dijeron. Esto es una locura, responde. Apagué el teléfono. Me serví otra taza de café. Me senté en mi butaca junto a la ventana. Y esperé. Porque sabía exactamente qué había sucedido y sabía con certeza absoluta que Javier vendría. 2 horas después, a las 11:30, escuché golpes violentos en la puerta de mi apartamento. No eran toques educados, eran puñetazos furiosos que hacían vibrar el marco de madera. «Papá, abre esta maldita puerta. Sé que estás ahí». La voz de Javier atravesaba el grueso de la puerta, cargada de desesperación y rabia. Caminé lentamente hacia la entrada. Me detuve frente a la puerta cerrada. Respiré profundo y pregunté con calma absoluta: «¿Qué quieres, Javier? Abre la puerta. Tenemos que hablar ahora mismo». Los golpes continuaban, cada vez más violentos. «Ya no tenemos nada de qué hablar. Fuiste muy claro el 15 de septiembre. No querías verme. Te concedí tu deseo. Papá, por favor, abre». Ahora había algo más en su voz además de rabia. Había pánico genuino. Abrí la puerta. Javier irrumpió prácticamente empujándome hacia atrás. Estaba descompuesto. Ojeras profundas, cabello despeinado, camisa arrugada, expresión de alguien que no había dormido en días. En su mano derecha sostenía un sobre blanco del Banco Santander. «¿Qué coño hiciste?» No hubo saludo, no hubo preámbulo. Fue directo al ataque. «Buenos días a ti también, Javier. Veo que condujiste 170 kilómetros desde Valencia hasta aquí. ¿Café?» «No quiero café. Quiero que me expliques esto». Agitó el sobre frente a mi cara. «Fui al banco esta mañana para solicitar un préstamo. Necesitaba que fueras mi avalista. ¿Y sabes qué me dijeron?» Me senté en el sofá, crucé las piernas y lo miré directamente a los ojos. «¿Qué te dijeron, Javier? Que ya no tienes nada, que tu apartamento, tus cuentas, tus acciones, todo fue donado a una fundación». Su voz subía de volumen con cada palabra. «Miguel, el gerente, me mostró los registros porque todavía soy tu familiar directo en el sistema. Vi todo, 823.000 euros. Todo. Donaste todo mi herencia a desconocidos». «Tu herencia», repetí con calma glacial. Interesante elección de palabras. ¿Desde cuándo mi patrimonio era tu herencia? ¿Acaso morí y no me enteré? No te hagas el gracioso. Sabes perfectamente que ese dinero era para mí. Trabajaste toda tu vida para dejármelo a mí». Me levanté del sofá y caminé hacia el escritorio. Saqué del cajón la carpeta que había mostrado a Eduardo. La dejé caer sobre la mesa de café con un golpe seco. Documentos se esparcieron, recibos, transferencias, facturas. ¿Esto es lo que crees que trabajé toda mi vida? ¿Para ti? Siéntate, Javier. Es hora de que hagamos cuentas. No voy a sentarme. Vas a revertir esa donación ahora mismo. Llamaremos a tu abogado y desharemos esto. Solté una carcajada sin humor. ¿Revertir? Hijo, no entiendes cómo funciona el mundo legal. La donación es irrevocable, notariada, registrada, con 3 testigos independientes, con 2 evaluaciones psiquiátricas certificando mi plena capacidad mental. Es imposible de anular. El color drenó del rostro de Javier. Se dejó caer en el sofá, las piernas aparentemente incapaces de sostenerlo. «No, no puedes haber hecho esto. No puedes». «Oh, pero lo hice. El 15 de octubre, hace 18 días exactamente. Firmé personalmente cada documento. Transferí cada euro». Me senté frente a él. «¿Quieres saber por qué?» «Ya sé por qué. Porque estás enfadado por lo del bautizo. Fue un momento de tensión. Yo estaba estresado con el bebé. Silvia me había estado presionando toda la semana». «¿Un momento de tensión?» Mi voz se endureció. «Me empujaste en los escalones de una iglesia, me arrojaste agua bendita en la cara, me gritaste que arruiné tu vida delante de 180 testigos, tu esposa me grabó riéndose. Y ahora me dices que fue simplemente un momento de tensión». Javier se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Papá, lo siento, ¿vale? Lo siento, fue terrible lo que hice, pero no puedes castigarme así. Son 823.000 euros. Es mi futuro, el futuro de Marcos».
Tomé uno de los documentos de la mesa. Matrícula Universidad Politécnica de Valencia, 2006 a 2011. 11.000 euros anuales. Total, 55.000. ¿Me diste las gracias alguna vez? Papá, por favor, no empieces con Máster en Barcelona, 2013. 18.000 euros. Tomé otro documento. Alquiler del apartamento durante el máster. 800 euros mensuales durante 2 años. 19.200. Otro documento. Clínica privada por apendicitis, 2018. 23.000 euros. BMW Serie 3, 2020. 31.000. Seguí sacando papeles. Boda en el Parador de El Saler, 2022. 48.000. Entrada para tu casa, 2023. 120.000. Javier me miraba en silencio, el rostro cada vez más pálido. Total invertido en ti durante 38 años. 222.600 euros. Esa cifra no incluye regalos de cumpleaños, navidades, comidas, viajes o las innumerables veces que te presté dinero que nunca devolviste. Dejé caer el último papel sobre la mesa. ¿Y sabes cuántas veces me dijiste gracias genuinamente? ¿Cuántas veces valoraste algo de lo que hice? Yo siempre estuve agradecido. Mentira. Por primera vez levanté la voz. En tu boda mencionaste a los padres de Silvia 3 veces en tu discurso. A mí ninguna. Cuando compraste la casa ni siquiera me invitaste a verla. Cuando Marcos nació, me enteré por redes sociales. Y el 15 de septiembre, cuando intenté asistir al bautizo de mi nieto, me expulsaste como si fuera basura. Javier hundió la cara entre las manos. Papá, estoy en problemas. Problemas muy serios. Por eso necesitaba ese préstamo. Tengo deudas. Muchas deudas. ¿Qué tipo de deudas? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Tarjetas de crédito, préstamos personales, inversiones fallidas. Su voz era apenas un susurro. 95.000 euros en total. Los acreedores están presionando. Necesitaba el préstamo para consolidar todo. Y te necesitaba como avalista porque no tengo suficiente patrimonio propio. 95.000 euros. La cifra me golpeó como un puñetazo. ¿Silvia sabe de esto? Javier negó con la cabeza, miserable. No, y no puede saberlo. Su padre me mataría. Él siempre dijo que yo no era suficiente para su hija. ¿Y pensaste que yo sería tu salvación otra vez? ¿Que correría a rescatarte como siempre? ¿Después de humillarme públicamente? Por favor. Javier cayó de rodillas frente a mí, literalmente de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Papá, te lo suplico. Tiene que haber alguna forma de revertir la donación. Habla con tu abogado. Diles que estabas confundido, emocionalmente alterado. Algo. No estaba confundido, Javier. Estaba más lúcido que nunca en mi vida. 2 psiquiatras independientes certificaron mi plena capacidad mental. 3 testigos profesionales confirmaron que mi decisión era libre y consciente. Me incliné hacia adelante. ¿Quieres saber a dónde fue tu herencia? Fue a la Fundación Esperanza Infantil, la misma fundación a la que tu madre donaba cuando estaba viva. Ahora están usando ese dinero para tratar a niños con cáncer. 80 familias que estaban en lista de espera van a recibir tratamiento gratuito. Van a abrir una segunda sede en Castellón. Mi dinero va a salvar vidas infantiles reales. Pero yo soy tu hijo, gritó Javier desesperado. Y esos niños son hijos de alguien también. Hijos cuyos padres darían todo por ellos. Hijos que no tienen la suerte que tú tuviste de tener un padre que pagó cada capricho, cada necesidad, cada deseo durante casi 4 décadas. Mi voz era fría como hielo. La diferencia es que esos niños y esas familias valorarán cada euro, cada tratamiento, cada oportunidad. Tú nunca valoraste nada. Javier se derrumbó completamente, sollozando sobre la alfombra de mi sala. ¿Qué voy a hacer? Los acreedores me están amenazando. Si Silvia se entera, me dejará. Su padre me destruirá. Perderé todo. Entonces aprenderás lo que significa realmente perder todo. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. Tendrás que trabajar, ahorrar, pagar tus deudas con tu propio esfuerzo. Exactamente lo que hice yo durante 42 años.
sin un padre rico que me rescatara cada vez que tomaba malas decisiones. No puedes hacerme esto. Ya está hecho, Javier. Fue hecho hace 18 días. Ahora sal de mi apartamento. Voy a impugnar esto legalmente, contrataré abogados, probaré que estabas senil, manipulado. Inténtalo. Sonreí sin humor. Mi abogado Eduardo Navarro es el mejor de Alicante. Tengo 2 evaluaciones psiquiátricas forenses, 3 testigos profesionales independientes, documentación exhaustiva de motivación racional y un periodo de reflexión de 3 semanas entre decisión y ejecución. Ningún tribunal anulará esto. Y cada euro que gastes en abogados para intentarlo será un euro más que deberás a tus acreedores. Javier se levantó tambaleándose, el rostro desfigurado por lágrimas y rabia. Te odio con cada fibra de mi ser. Eso, respondí calmadamente, es tu derecho, igual que fue mi derecho disponer de mi propio patrimonio como consideré apropiado. Se dirigió a la puerta con pasos pesados. Antes de salir, se volvió una última vez. Nunca volverás a ver a Marcos, te lo juro, nunca conocerás a tu nieto. Ya perdí esa oportunidad el 15 de septiembre, cuando me expulsaste de su bautizo. Sostuve su mirada. La diferencia es que ahora no tengo esperanzas que me aten a expectativas que nunca se cumplirán. Soy libre, Javier, completamente libre. Salió dando un portazo que hizo vibrar las paredes. Escuché sus pasos furiosos bajando las escaleras, luego el rugido del motor de su BMW arrancando violentamente, las ruedas chirriando contra el asfalto mientras se alejaba. Me senté en mi sofá en el silencio que siguió. Miré alrededor de mi apartamento modesto. Ya no era mío legalmente, pertenecía a la fundación, pero tenía derecho de usufructo vitalicio según el contrato de donación. Viviría aquí hasta mi muerte con mi pensión de 620 euros mensuales. No sentí tristeza, no sentí arrepentimiento, sentí paz. Mi teléfono sonó. Era Eduardo. Antonio, acabo de recibir una llamada de un abogado llamado David Crespo. Representa a tu hijo Javier. Quiere impugnar la donación alegando coerción emocional y capacidad mental disminuida. ¿Y qué le dijiste? Le envié copia completa de toda la documentación. Evaluaciones psiquiátricas, declaraciones de testigos, registro notarial. Le expliqué que cualquier intento de impugnación será desestimado y solo costará dinero a su cliente. Eduardo hizo una pausa. ¿Estás bien? Mejor que nunca en años, Eduardo. Mejor que nunca. Los siguientes 2 meses fueron un caos legal que Antonio observaba con distancia calculada. Javier contrató a David Crespo Fernández, abogado de Valencia, especializado en derecho patrimonial, un hombre de 59 años con reputación agresiva y disposición a aceptar casos que otros rechazaban. Crespo presentó demanda en la Audiencia Provincial de Alicante el 23 de octubre de 2024, 3 semanas después de que Javier descubriera la donación. La demanda alegaba coerción emocional severa, decisión impulsiva derivada de estado emocional alterado, e incluso posible incapacidad mental temporal no detectada en evaluaciones. Eduardo Navarro recibió la demanda con una sonrisa profesional que Antonio reconoció como el gesto de alguien que ha ganado cientos de casos similares. En su oficina, mientras revisaban la demanda línea por línea, Eduardo explicó calmadamente: «Esto es práctica estándar en casos de donaciones patrimoniales significativas. Crespo presentará argumentos, yo presentaré contraargumentos y el juez decidirá. Pero Antonio, tenemos todas las cartas». «¿Qué cartas exactamente?», preguntó Antonio, aunque ya conocía la respuesta. Primero, 2 evaluaciones psiquiátricas independientes de profesionales forenses reconocidos. La doctora Isabel Martín Delgado tiene 30 años de experiencia y nunca ha tenido evaluación refutada exitosamente en tribunal. El doctor Ramón Cuesta Ibáñez es igual de impecable. Ambos certifican explícitamente que actuaste con plena capacidad mental, razonamiento lógico intacto, decisión libre de coerción. Segundo, periodo de reflexión documentado de 3 semanas. No fue impulsivo. Fuiste meticuloso. Reuniste documentación, tasaste patrimonio, visitaste la fundación, consultaste abogado.
Todo registrado. Tercero, 3 testigos profesionales independientes sin relación contigo o con Javier. Una notaria jubilada, un profesor universitario de Derecho, una trabajadora social estatal. Personas irreprochables que certifican haberle verificado personalmente capacidad mental y libertad de decisión. Cuarto, destinatario moralmente irreprochable. No es que hayas donado a un amigo, amante o segunda familia. Fue a una fundación benéfica reconocida que salva vidas infantiles. Ningún juez puede argumentar que tu motivación fue irracional. Y quinto, motivación documentada. Guardaste recibos durante 38 años. Tenemos prueba exhaustiva de que invertiste 222.000 euros en su educación, comodidades y caprichos. Tenemos registro de cuando jamás recibiste gratitud. Tenemos testigos de 180 personas que presenciaron tu humillación pública. La motivación es comprensible incluso si es controvertida moralmente. Javier y su abogado David Crespo pasaron las siguientes semanas preparando su estrategia. Antonio supo de ello porque Eduardo se mantenía informado a través de contactos en la profesión legal. Crespo estaba entrevistando a psicólogos independientes que cuestionaran las evaluaciones originales. Estaba contactando a amigos de Javier que pudieran testificar que Antonio siempre fue controlador con dinero o que parecía emocionalmente inestable después del bautizo. Estaba armando lo que sería una presentación convincente a primera vista, pero legal y factualmente frágil. Lo que no esperaba Javier era que Silvia descubriera sus deudas ocultas. Sucedió en la segunda semana de noviembre, cuando Silvia revisaba cuentas conjuntas para pagar la nómina de su padre en la empresa familiar de importación textil, donde trabaja como gerente financiera. Encontró transferencias regulares que no reconocía, pequeños movimientos que sumaban patrones de endeudamiento. Contactó con el banco. Después de insistir en su posición como titular conjunta de cuentas matrimoniales, el banquero le reveló la verdad. Javier tenía 95.000 euros en deuda distribuida entre 5 tarjetas de crédito, 3 préstamos personales y una línea de crédito exhausted. Antonio se enteró de los detalles por Eduardo, quien a su vez los supo de Dolores Navarro, la notaria jubilada que era amiga de Silvia desde la universidad. Silvia confrontó a Javier el 19 de noviembre. Según el relato que llegó a través de la red de contactos legales, fue una confrontación explosiva. Silvia gritó sobre deudas secretas, mentiras, responsabilidad financiera, mientras Javier intentaba explicar que todo había sido inversiones que saldrían adelante pronto y que su padre iba a ayudar. ¿Tu padre?, soltó Silvia con sarcasmo cruel. Tu padre acababa de donarlo todo. ¿No te das cuenta de lo patético que es? 40 años esperando que papi arreglara todo, y cuando finalmente no lo hace, descubro que tenemos 95.000 euros en deudas que ni siquiera conocía. 3 días después, el 22 de noviembre, Silvia abandonó el hogar matrimonial. Tomó documentos legales que su padre, Roberto Moreno, puso en sus manos inmediatamente. Presentó demanda de separación matrimonial alegando incompatibilidad de valores, ocultación de información financiera e irresponsabilidad económica comprobada. Javier se encontró, en cuestión de semanas, peleando 2 batallas legales simultáneamente: la impugnación de la donación de su padre y el divorcio de su esposa. El estrés comenzó a manifestarse visiblemente. Antonio lo supo porque Eduardo mencionó casualmente que un contacto en juzgados comentó haber visto a un hombre de 38 años que se veía como de 50, completamente destrozado, durmiendo en su coche fuera de los juzgados. En diciembre se celebró la primera audiencia para la impugnación de la donación. Antonio asistió personalmente, algo que Eduardo le desaconsejó vivamente, pero que él insistió en hacer. Quería ver el rostro de Javier cuando el sistema legal confirmara que su decisión era inquebrantable. La Audiencia Provincial de Alicante, Sala de lo Civil, con el juez Roberto Fernández Espinosa presidiendo. Un hombre de 62 años, con 35 años de experiencia judicial. Reputación de juez riguroso pero justo.
La sala estaba ocupada. Antonio y Eduardo en un lado, Javier y David Crespo en el otro. Silvia no asistió, pero tenía representante legal. David Crespo presentó su argumento con pasión. Su señoría, mi cliente, fue víctima de coerción emocional severa. 3 semanas antes de la donación, su padre fue humillado públicamente. Esta humillación desencadenó estado emocional alterado que afectó su capacidad de razonamiento. Las evaluaciones psiquiátricas fueron realizadas solo 3 semanas después del trauma, cuando la alteración emocional aún era profunda. Mi cliente es víctima de abuso paternal financiero. Eduardo respondió sistemáticamente: Su señoría, la defensa presenta teoría sin fundamento legal. El demandante especula sobre coerción emocional sin definición clara de qué constituye tal coerción. No hay amenaza explícita documentada, no hay coacción. Hay decisión legítima de disponer de patrimonio propio. Las evaluaciones psiquiátricas son de profesionales forenses reconocidos que certifican específicamente ausencia de alteración emocional que afecte capacidad. El demandante busca recuperar herencia esperada, que no es derecho legal sino expectativa personal. El juez Fernández Espinosa pidió que ambos psiquiatras testificaran. La doctora Martín fue llamada como testigo. Con precisión clínica explicó sus hallazgos. El demandante, señor Ramos, demostró en toda la evaluación razonamiento lógico intacto, capacidad de memoria excelente, comprensión profunda de las implicaciones financieras de su decisión, libertad absoluta de presión externa. Específicamente, cuando exploré si había sido objeto de coerción, respondió: Nadie me presionó. Esta decisión es únicamente mía, basada en mis propios valores y experiencias. Diagnosticarle alteración emocional sería médicamente indefendible. David Crespo intentó desacreditarla. Doctora, ¿no es verdad que evaluó solo 3 semanas después del incidente traumático? ¿Cómo puede estar segura de que no estaba en shock emocional? La doctora Martín respondió tranquilamente: Señor abogado, tengo 3 décadas de experiencia evaluando capacidad mental. Conozco la diferencia entre shock emocional temporal y decisión racional. Shock emocional causa parálisis, indecisión, incapacidad de procesar información. El señor Ramos hizo exactamente lo opuesto. Procesó información exhaustivamente, planeó cuidadosamente, consultó profesionales, esperó período de reflexión, reunió evaluaciones de capacidad. Esto es razonamiento, no shock. El doctor Cuesta testificó similarmente. Luego fue el turno de los 3 testigos profesionales. Cada uno describió verificación independiente de capacidad mental, libertad de decisión, comprensión de consecuencias. Ninguno pudo ser desacreditado porque no tenían conexión previa con Antonio ni con Javier. Finalmente, el juez Fernández Espinosa pidió testificar a Antonio mismo. Caminó hacia la tribuna de testigos con compostura que Eduard notó inmediatamente. Señor Ramos, comenzó el juez, ¿puede explicar sus propias palabras por qué decidió donar la totalidad de su patrimonio? Antonio respiró profundo. Miró directamente a Javier en la sala. Trabajé 42 años como ingeniero industrial. Cada euro que gané, cada sacrificio que hice, fue pensando que construía futuro para mi hijo. Cuando mi esposa falleció hace 8 años, me dediqué completamente a Javier. Gasté 222.000 euros en su educación, comodidades, caprichos. Esperé gratitud. Nunca la recibí. El 15 de septiembre, Javier me humilló públicamente en el bautizo de mi nieto. Me empujó, me arrojó agua, me gritó que arruiné su vida, delante de 180 personas. En ese momento entendí algo crucial. Nunca aprendería a valorar lo que le había dado, porque siempre creyó que tenía derecho a ello. Decidí que mi patrimonio tendría propósito real. Salvaría vidas infantiles. Daría a quien realmente aprecia lo que recibe. ¿Se arrepiente de su decisión?, preguntó el juez. No, es la decisión más coherente de mi vida. David Crespo intentó el contrainterrogatorio. ¿No es verdad que su hijo estaba estresado con el bebé? ¿Que no consideró factores mitigantes? Su señoría, respondió Antonio calmadamente,
Durante 38 años consideré cada factor mitigante. Consideré cuando estaba cansado, cuando tenía presión laboral, cuando estaba enfadado. Siempre le di beneficio de duda. El 15 de septiembre fue el límite. Ya había considerado suficientemente sus circunstancias. Era momento de que él aprendiera responsabilidad de sus acciones. El juez llamó a receso. 30 minutos después, reconvocó la sesión. Su veredicto fue breve pero devastador para Javier. Habiendo analizado exhaustivamente la evidencia presentada, incluyendo evaluaciones psiquiátricas profesionales, testimonios de testigos independientes, documentación de período de reflexión prolongado, y habiendo entrevistado personalmente al demandante, el tribunal dictamina que la donación patrimonial efectuada el 15 de octubre de 2024 fue realizada por persona con plena capacidad mental, libertad de decisión absoluta, ausencia de coerción documentada y motivación racional legalmente válida. La donación es legal y completamente irrevocable. La demanda presentada por Javier Ramos Torres es desestimada en su totalidad. El demandante debe costear los gastos judiciales de ambas partes, aproximadamente 8.200 euros. Javier colapsó literalmente. Sus rodillas cedieron. Tuvo que ser sostenido por David Crespo mientras lloraba silenciosamente. Antonio sintió lástima por un momento. Luego la lástima se disipó. Esta era la lección que Javier necesitaba aprender. Fuera de la sala, Eduardo le dijo a Antonio: «Está terminado. Legalmente es imposible que gane en apelación. Tenemos todo documentado perfectamente». «¿Y sus deudas?», preguntó Antonio. «Ahora eso es lo verdaderamente interesante. Con el divorcio avanzando y su patrimonio generador de ingresos limitado, sus acreedores están presionando fuertemente. Recibí llamada esta mañana de un contacto. Javier vendió el BMW. Está vendiendo muebles. Está en crisis financiera genuina». «Bien», respondió Antonio sin cinismo. «Ahora aprenderá lo que significa vivir con lo que ganas, sin red de seguridad paternal». Diciembre de 2024. 15 meses exactos después del bautizo. Yo había planeado este encuentro durante semanas, aunque no de manera consciente. La verdad es que el destino, o quizás simplemente la ley de probabilidades en una ciudad como Valencia, hace que dos personas terminen en el mismo lugar si viven lo suficientemente cerca durante suficiente tiempo. Ese martes, 16 de diciembre, salí de la Fundación Esperanza Infantil, después de pasar mi tarde semanal como voluntario de acompañamiento. Mi rol no era médico ni administrativo. Simplemente estaba allí para leer historias a los niños en tratamiento, para acompañarlos durante procedimientos, para permitir que sus madres tomaran un descanso breve de la tensión constante. Ese día en particular, había pasado 2 horas con una niña llamada Lucía, de 7 años, en su tercer ciclo de quimioterapia por leucemia linfoblástica aguda. Su madre estaba en la sala de espera, finalmente descansando después de 72 horas de vigilia prácticamente continua. Lucía me pidió que le leyera el mismo cuento 3 veces. Era sobre una princesa que perdía toda su riqueza, pero descubría que la verdadera magia estaba en los amigos que hacía en el camino. La ironía no se me escapó. Cuando salí del edificio, el cielo de Valencia estaba al atardecer. Ese punto mágico donde el sol comienza a desaparecer y la ciudad se tiñe de naranjas y rosas imposibles. Caminé hacia la parada de autobús en la avenida Peris Brel, a 3 cuadras de la Fundación. Ahora viajaba siempre en autobús. Hacía 18 meses hubiera tomado taxi sin pensar, pero esos días de gasto sin conciencia habían desaparecido con mi patrimonio. El supermercado Mercadona estaba entre la Fundación y la parada de autobús. Entré rápidamente para comprar pan y algo para la cena. 620 euros mensuales de pensión no permitían frivolidades, pero tampoco privación absoluta. Había aprendido a presupuestar con precisión que cualquier contable profesional hubiera envidiado. Estaba en la sección de frutas, seleccionando manzanas con el cuidado de quien calcula cada céntimo cuando lo vi. Javier estaba en el pasillo de bebidas, pero no era el Javier que recordaba de hace 15 meses. Este hombre se veía diferente, más viejo.
Las líneas de expresión alrededor de sus ojos se habían profundizado. Su cabello mostraba canas que no recordaba haber visto antes. Llevaba ropa que reconocí como inferior en calidad a la que solía usar: jeans Decathlon, camiseta genérica de un color azul desteñido, zapatillas deportivas modernas pero sin marca de lujo. Pero lo más revelador era su lenguaje corporal. Se movía con la cautela de alguien que ha aprendido que cada movimiento tiene consecuencias. Cuando levantaba un producto para revisar el precio, lo hacía deliberadamente, calculando. No con la indiferencia de quien nunca necesitó preguntar: ¿puedo permitirme esto? Nuestras miradas se cruzaron simultáneamente en ese instante mágico donde dos personas ocupan el mismo espacio consciente. El impacto fue visible. Javier palideció. Abrió la boca como si quisiera hablar, luego la cerró. Bajó la vista. Levantó la vista nuevamente. Durante 15 meses, ambos habíamos vivido nuestras vidas transformadas por las consecuencias de esa tarde en el bautizo. Yo había descubierto que la austeridad traía paz, que 620 euros eran suficientes cuando uno dejaba de querer más, que la vida tenía propósito cuando no giraba alrededor de bienes materiales. Cada viernes visitaba la fundación y veía cómo mi dinero, mi patrimonio de toda una vida, salvaba personas reales. Ese mes habían atendido a exactamente 890 niños con cáncer. 890 vidas tocadas por lo que yo había decidido dar. ¿Qué había descubierto Javier en esos mismos 15 meses? Él se acercó lentamente, como si temiera que yo desapareciera si se movía demasiado rápido. No extendió la mano, no sonrió. Simplemente se detuvo a una distancia de aproximadamente 1 metro. «Hola, papá», dijo con voz que apenas era audible sobre el fondo sonoro del supermercado. Había algo distinto en cómo pronunció esas palabras. No era el tono seguro de alguien que siente que tiene derecho. Era el tono humilde de alguien que había aprendido a preguntarse si merecía nada. «Javier», respondí. No agregué «hijo», ni nada que suavizara lo formal. Simplemente reconocimiento. Hubo silencio incómodo. Un silencio de 15 meses comprimido en unos segundos. El silencio entre un padre que regaló su futuro y un hijo que esperó heredarlo. El silencio entre dos hombres que se conocían toda la vida, pero se habían convertido en extraños. «Veo que trabajas aquí en Valencia», comenté, observando la evidencia de que se había mudado. O quizás simplemente no podía permitirse el viaje diario desde Alicante. «No exactamente aquí en Valencia», respondió lentamente. «Trabajo como supervisor de logística en una empresa de distribución. Es diferente a lo que hacía antes». «¿Diferente en qué sentido?» «En que levanto cajas todos los días, en que gano 1.900 euros mensuales, en que he tenido que aprender qué significa realmente trabajar por dinero, no simplemente gestionar proyectos desde una oficina». Noté que no mencionó a Silvia, no mencionó a Marcos, no mencionó la demanda legal que perdió, solo mencionó trabajo y números. «¿Vives cerca de tu lugar de trabajo?» «En Ruzafa. Alquilo una habitación en un piso compartido, 300 euros mensuales». Hizo una pausa. Es diferente de la casa con jardín privado». «Me imagino», respondí. Javier bajó la mirada hacia las frutas que yo aún sostenía en la mano. 2 manzanas, porque 2 manzanas duraban más que una en mis cálculos de presupuesto semanal. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. «Quiero decir, económicamente, ¿tienes lo que necesitas?» «Tengo lo que necesito», respondí. «Vivo en mi apartamento, que por acuerdo de la donación puedo usar mientras viva. Tengo 620 euros mensuales para gastos. Es modesto, pero es suficiente». «Papá, yo…», comenzó Javier, pero se detuvo. Sus ojos estaban brillantes. «Recibí cartas de la fundación. Durante el último año han expandido operaciones a Castellón, han abierto una segunda sede, han atendido a casi 900 niños. Dice que el crecimiento fue posible gracias a una donación significativa de un benefactor que quería que sus bienes salvaran vidas». «¿Y qué piensas de eso?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta en su expresión. «Que fue la decisión correcta».
Javier miró directamente a mis ojos. No es fácil admitirlo. Durante meses estuve furioso. Después de meses estuve desesperado. Pero ahora he tenido tiempo para comprender. Has salvado vidas reales con lo que dejaste de darme. ¿Y eso te reconforta? No, respondió honestamente. Pero creo que debería reconfortarme. Creo que eso es lo que significa vivir correctamente. Un anuncio sobre promoción de productos surtió del sistema de sonido del supermercado. Un padre con su hijo pequeño pasó entre nosotros, rompiendo el momento ligeramente. «¿Cómo está Marcos?», pregunté. Javier vaciló. «Es complicado. Silvia se quedó con él en la separación. Mi derecho a visitas es limitado. No estoy en su vida de la manera que esperaba, especialmente sin los recursos para darle lo que yo creía que necesitaba. ¿Y qué es lo que necesita realmente? Un padre presente, que entienda que el dinero no es lo más importante, que demuestre responsabilidad». Javier sonrió tristemente. «Lecciones que aprendí demasiado tarde». «No es demasiado tarde si aprendiste genuinamente», dije. «Aún tienes años para ser ese padre para Marcos». Javier metió las manos en los bolsillos de sus jeans Decathlon. «He estado en terapia, un psicólogo que cubre mi seguro médico laboral. Hemos estado trabajando en entender por qué creía que tenía derecho a todo. ¿Por qué nunca valoré lo que recibía? ¿Por qué cuando las cosas se pusieron difíciles, mi primer instinto fue buscar que alguien me rescatara en lugar de rescatarme a mí mismo? ¿Y qué ha concluido?», pregunté con genuino interés. «Que fui criado de manera que confundí amor paternal con provisión económica. Que nunca aprendí a reconocer la diferencia entre necesidades y deseos, que cuando todo se desmorona, descubres quién eres realmente. Y descubrí que sin el dinero, sin las comodidades, sin alguien que me sacara de problemas, tenía que aprender a construir yo mismo». Tomé una de las manzanas nuevamente, calculando mentalmente si podía permitirme una tercera. «He pagado 19.000 euros de mis 95.000 en deuda», continuó Javier. «Trabajando, ahorrando, rechazando gastos innecesarios. Aún quedan 76.000, pero ahora estoy en un camino. Estoy viendo el final del túnel. 19.000 euros en 15 meses con un salario de 1.900. Hice las matemáticas mentalmente. Eso significa que has estado viviendo con aproximadamente 80 euros mensuales, además del alquiler de 300. «Más o menos», confirmó Javier. «He aprendido lo que significa realmente ser pobre, papá. No como tú nunca lo fuiste pobre porque siempre tuviste un plan, sino como la mayoría de las personas que luchan. Es humillante, pero educativo». Reconocí en Javier algo que no había visto antes: madurez genuina. No la pseudo-madurez de alguien que cree tener respuestas, sino la verdadera madurez de alguien que ha encarado sus propias limitaciones. «Tengo que irme», dije finalmente. «El autobús que tomo aún tiene horario limitado en estas horas». «¿Podrías...?» Javier dudó. «¿Podrías darme tu teléfono? Simplemente para estar en contacto, no esperando nada, solo para saber que estás bien». Lo consideré. Durante 15 meses había evitado contacto. Ahora, parado en la sección de frutas de un Mercadona en Valencia, podía elegir. «Prefiero que sea así», dije finalmente. «Encuentros casuales, sin expectativas, sin intentos de reparar lo que está roto. Simplemente reconocimiento de que ambos hemos vivido lo que necesitábamos vivir». «Entonces, no hay posibilidad de...» «Javier», lo interrumpí con gentileza, «te enseñé a través de la ausencia. Ese fue el único lenguaje que finalmente entendiste. Crear relación nuevamente sería contramensaje. Ambos necesitamos vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Tú con la tuya de humillarme, yo con la mía de alejarte. Es así como las personas verdaderamente cambian». Él asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía profundamente. «Pero espero que seas feliz», agregué. «Espero que seas el padre que Marcos necesita. Espero que entiendas que lo que hice no fue venganza, fue amor difícil. El tipo de amor que a veces requiere sacrificio y distancia». «Lo entiendo», respondió Javier. «Y papá, lo siento. Siento cada palabra que dije, cada cosa que hice. Siento no haberlo visto mientras sucedía».
Ese es el aprendizaje, dije. Verlo después es la única forma en que algunos de nosotros aprendemos. Caminé hacia la caja registradora con mis 2 manzanas. Javier no me siguió. Cuando volteé brevemente, lo vi aún de pie en la sección de frutas, mirando las manzanas como si fueran las cosas más preciosas del mundo. Esa noche, en mi apartamento modesto que pronto dejaría a la fundación, escribí en mi diario: hoy vi a mi hijo. No es el hombre que era hace 15 meses. Tampoco es el hombre que podría haber sido si no hubiera ocurrido nada. Es alguien nuevo, construido desde las ruinas de sus propias decisiones. Espero que ese hombre críe mejor a su hijo. Espero que entienda que la vida es mucho más que dinero. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad fue enseñar a través de la distancia. El resto es su camino. 6 meses después, en junio de 2025, recibí carta de Silvia. No la había esperado. En ella explicaba que Javier, durante el proceso de visitas con Marcos, había demostrado cambio genuino, que ahora pasaba tiempo con su hijo no comprando cosas, sino haciendo cosas, que Marcos estaba aprendiendo que la felicidad no provenía de posesiones, que Silvia, viendo ese cambio en Javier, estaba reconsiderando si el divorcio era realmente lo que ambos querían. Guardé la carta en mi escritorio. No respondí, pero sonreí durante toda esa noche, porque había aprendido algo fundamental. A veces, el amor más profundo se expresa no en dar todo, sino en dar nada, cuando todo es lo único que alguien espera recibir. A veces, la mejor herencia que un padre puede dejar no es dinero, sino la experiencia del trabajo duro y la responsabilidad genuina. Mi patrimonio de 823.000 euros había salvado casi 900 niños con cáncer, pero mi decisión de no darle ese dinero a Javier había salvado algo más valioso: su carácter, su integridad, su capacidad de convertirse en el padre y hombre que siempre debería haber sido. Y eso, según aprendí viviendo con 620 euros mensuales, no tiene precio. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.